clase porque si no, en ocasión ha tocado que justo queda a mitad. Bueno chicos, dentro de los contenidos que ya van de camino al segundo certamen, están estos que son de selección de plano corte, la codificación de la imagen y el espacio K propiamente tal. En cuanto a todo lo que vimos previamente, es la instancia en la cual se genera una estimulación de los tejidos, ¿ya? Después viene todos los tiempos correspondientes para poder generar un eco. El punto que nos falta, chicos, es en qué minuto nosotros definimos qué estimular y en qué minuto nosotros decidimos qué codificar y dónde codificar. En ese sentido, vamos a establecer hoy día los parámetros en los que que van a verse involucrados tanto en la selección de plano de corte, que si bien ya le he dado algunas nociones, que si bien es cierto son las gradientes, y también lo que es codificación, también viene involucrada la participación de las gradientes. Entonces, ya tienen nociones de que esta selección de plano de corte va de la mano con la participación de las gradientes. Y las gradientes, como ya habíamos conversado, tienen distintos ejes al momento de nosotros tener al momento de querer obtener una imagen. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener una imagen axial, nosotros sí o sí, para seleccionar el corte axial, tenemos que, en primera instancia, generar un encendido de la gradiente en el eje Z. Si nosotros quisiéramos un plano coronal, tenemos que encender la gradiente correspondiente a la gradiente Y, y para un corte sagital necesitamos la gradiente en el eje X. Entonces, y esto estamos hablando principalmente planos estrictos. Eso quiere decir que son planos estrictos dentro del resonador. Si el paciente es, va a quedar de forma oblicua, el equipo simplemente va a adquirir de forma estricta, independiente que la imagen salga oblicua. Ahora, eso es como cuando nosotros aplicamos solamente estas gradientes para estos planos que son estrictos en base al equipo. Pero si nosotros quisiéramos establecer un corte axial estricto en base al eje del paciente, nosotros generamos una configuración de la adquisición, y ahí también después les voy a mostrar en la clase siguiente cómo es la planificación y de protocolos en base a angulaciones que nosotros vamos a tener para el momento de planificar un estudio. Entonces, nosotros lo que hacemos, chicos, es planificar en la imagen en sí qué angulaciones vamos a dar, y el equipo automáticamente genera la configuración y activación de la gradiente de forma automática. Entonces, esto es netamente de forma conceptual para que ustedes sepan que en los distintos planos existen estas tres gradientes que interactúan entre sí para generar las adquisiciones, ¿ya? Y predomina una de estas gradientes dependiendo del plano que nosotros queremos obtener. Después que nosotros establecemos la selección del corte y vemos dónde vamos a adquirir este corte, nosotros tenemos que establecer el espesor del corte. Y ese espesor va a estar influenciado por dos variables, que es una, el pulso de radiofrecuencia, qué tan ancho va a ser este pulso, y a su vez la pendiente que va a tener la gradiente sobre este eje. Por ende, yo en su minuto les mencioné que las gradientes tenían una interacción en la cual definíamos que a mayor pendiente íbamos a obtener espesores de corte más finos, siempre y cuando nosotros mantuviéramos el nivel y el ancho de banda de este pulso de radiofrecuencia, y viceversa, si nosotros generábamos una menor pendiente, teníamos un espesor de corte más grueso, ¿ya? Pero también se genera lo contrario, también se genera esta variable que si nosotros mantenemos constante la pendiente, nosotros si generamos variación en el ancho del rango de frecuencia que nosotros vamos a estar incluyendo
vamos a generar también modificaciones en el espesor de corte. Y esta selección del corte va a estar influenciada, chicos, en cuanto a, a lo que nosotros queramos observar. Si nosotros queremos ver estructuras grandes, como por ejemplo una vértebra, el hígado, nosotros podemos utilizar espesores de corte que son gruesos. En ese sentido estamos hablando de 4 milímetros hacia arriba, en este caso de columna, o 7 milímetros en el caso del hígado. Pero si nosotros queremos ver una estructura que es pequeña, por ejemplo, ligamento, huesos del carpo, o estamos hablando de algún par craneal, nosotros tenemos que tener espesores de corte finos, porque si no se generan este artefacto de volúmenes parciales. Ahora, cuando nosotros establecemos el espesor de corte, vamos a ver qué rango de frecuencia vamos a generar un estímulo que van a entrar en resonancia, y porque nosotros vamos a tener que después, posteriormente, generar una recepción de esa información. Entonces, no es que nosotros estimulemos todo el cuerpo y después saquemos esa información. Lo que nosotros hacemos es generar variaciones, chicos, del ángulo, en este caso de la frecuencia del Larmor, para nosotros mandar un pulso de radiofrecuencia específico a ese corte, a ese grupo de protones que nosotros queremos estimular. Entonces, nosotros establecemos un espesor de corte, si se fijan, que el primero está enfocado principalmente de 60, 61, 62, 63, 64, y al fin y al cabo tiene un milihertz correspondiente al espesor de corte que va a tener, y el inferior tiene a 0.5. ¿Se fijan? Entonces, nosotros podemos mantener, en este caso, ampliar el rango de frecuencias y generar que, en este caso, tenga el mismo espesor, pero ampliamos el rango de frecuencia en base a la pendiente de la gradiente. En el caso C, se generó modificación de la gradiente, generando el espesor de corte más fino. En cambio, en el caso B, se generó una modificación del pulso de radiofrecuencia para obtener un espesor más fino, y en el A era el de referencia propiamente tal. Aquí es donde nosotros establecemos, chicos, que a distintas pendientes de la gradiente, manteniendo de forma constante el pulso de radiofrecuencia, generamos espesores de corte distintos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener súper claro, que nuestro equipo en el cual nosotros vamos a trabajar, qué tipo de gradiente tiene. Hay equipos que son antiguos, que tienen gradientes que van solamente del espesor de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, versus equipos que tienen la particularidad de adquirir 1.1, 1.2, 1.3 y agregar en ese sentido mayor, entre comillas, mayor versatilidad al momento de querer adquirir un corte como punto medio, un espesor de corte de 1.5, o tener un espesor, por ejemplo, de 4 milímetros, y nosotros queremos bajar solamente a 3.5 y no llegar a 3 milímetros, porque al disminuir el espesor de corte lo que nosotros hacemos es tener menor cantidad de protones contenidos en ese corte, en ese boxe, y si tenemos menor cantidad de protones tenemos un eco de menor energía. Por ende, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro espesor de corte también influye en la calidad de imagen en cuanto a la relación al ruido que nos va a estar entregando el, el paciente, versus también el artefacto de volumen parcial si nosotros tenemos espesores muy grandes. Ahora, y estos espesores de corte, o esta interacción o definición que nosotros establezcamos al momento de adquirir una imagen, tiene que estar muy bien orientada a por lo cual viene el paciente. Si el paciente viene por una definición, una definición en la cual nosotros necesitamos espesores de corte finos, nosotros tenemos que tener en consideración que nuestra relación al ruido va a ser más baja, ¿sí?, a diferencia si tuviéramos espesores de corte más grueso. Esa parte, chicos.
Sí, profe. ¿Sí? Ahora, a su vez también, nosotros cuando generamos la estimulación o esta estimulación en base a modificaciones generadas por las gradientes, nosotros tenemos que tener en cuenta que este, esta selección de plano de corte es para un solo corte, y nosotros cuando planificamos un estudio con 20 cortes, 25 cortes, 50 cortes. Entonces se genera esta activación por cada pulso que nosotros vamos a estar obteniendo por cada eco, al fin y al cabo. Por ende, tenemos que tener en cuenta que a medida que nosotros vamos obteniendo un eco, tenemos que ir seleccionando el segundo eco, el tercer eco, el cuarto eco. Por ende, se llena esta matriz completa de ecos, que al fin y al cabo, esta activación, apagado, encendido de la gradiente, son las que generan este ruido característico, chicos. Cada vez que nosotros generamos estos cambios de polaridad, de positivo a negativo, también se genera este ruido característico de las gradientes. Entonces, nosotros podemos tener también esta selección de plano de corte de forma alternada, chicos. Por ejemplo, adquirir solamente los impares primero y después los pares, o adquirir de forma consecutiva de abajo hacia arriba todos estos cortes, o bien también podemos adquirir una activación que sea volumétrica, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros generamos la planificación del estudio, tenemos que establecer qué tipo de adquisición vamos a hacer. Por ende, nosotros tenemos que ver que cuando generamos un estímulo de un corte, tenemos que tener en consideración que ese tejido que se entrecursó en la parte posterior, o ese corte que se entrecursó en la parte posterior, cuando pase el segundo corte por encima de ese tejido, va a tener una pérdida de señal, ya que ese tejido no alcanzó a recuperar el 63% de la magnetización. Por ende, no va a alcanzar a tener la recuperación suficiente para poder volver a entregar una señal idónea, una señal suficiente para que todos los tejidos tengan la misma intensidad. Y aquí es lo que representa la imagen, que al fin y al cabo nosotros tenemos un tejido graso que está entregando señal versus un mismo tejido graso que no alcanzó a recuperar su 63% de la magnetización. Entonces, nosotros tenemos que ser súper cautos que toda esta estimulación de selección de plano de corte tiene que tener el tiempo suficiente para que los tejidos se recuperen y no vayan a generar una pérdida de información que puedan ocultar una patología. Después de la selección de plano de corte, nosotros tenemos que definir toda esa información que está contenida en ese corte. Por ende, nosotros tenemos que establecer las diferencias de un tejido del otro y esa diferencia tiene que ser encasillada con estos píxeles, en la cual vamos a poder discriminar la intensidad de un píxel del otro. Entonces, lo que nosotros en primera instancia trabajamos con la gradiente en el eje Z como selector de plano de corte, nos quedan las otras dos gradientes para codificar la imagen. Y esa codificación de la imagen tiene dos partes, que es la codificación de frecuencia y la codificación de fase. Cuando nosotros codificamos en una de estas dos, la gradiente, si nosotros establecemos que la gradiente I es codificación de frecuencia, automáticamente la gradiente X es la de fase. Y viceversa, si nosotros establecemos que la gradiente X es la de fase, automáticamente es de frecuencia, automáticamente la gradiente Y es de fase. Entonces, esta información que nosotros establecemos, cuál va a ser codificación de fase o cuál va a ser codificación de frecuencia, nosotros tenemos que tenerla súper claro, porque eso va a depender de cómo se analiza la imagen posteriormente, cómo se va llenando esta información en el espacio K. Por ende, tiene también un rol en el cual puede optimizar tiempos, lo que nosotros establezcamos. En cuanto a la codificación de fase, esta codificación de fase
nos va a definir el número de filas que nosotros vamos a establecer dentro de esta matriz de codificación, ¿ya? Y esta matriz va a estar definida en base a los números de ecos que nosotros vamos a estar obteniendo por cada fila. En sentido, me explico, no, por ende, nosotros cuando establecemos que vamos a obtener 20 filas, nosotros vamos a establecer que vamos a tener 20 ecos llenando cada una de estas filas, ¿ya? Y como se representa acá, tenemos que nuestra primera gradiente, que es la Z, que fue de selección de plano corte, nosotros vamos a tener la segunda gradiente que va a ser de codificación de fase, que en este caso es la gradiente I. Y nosotros vamos a tener una amplitud definida que va a ser la que va a establecer a qué fila va a corresponder dentro de la matriz, ¿ya? Y esta gradiente interacciona primero que la gradiente de codificación de frecuencia. Y aquí tenemos que la codificación de fase está enfocado principalmente al grado de basculación que van a tener los protones. Chicos, denme un segundo. Ya, disculpen, chicos. Entonces, si se fijan, esta gráfica lo que muestra es el grado de amplitud que tuvo la gradiente en todo este eje para establecer la posición de los spin que van a tener dentro al momento del apagado de la gradiente de codificación de fase. Entonces vamos a diferenciar cada píxel. En este caso vamos a diferenciar el píxel de la primera fila con una posición del spin. Vamos a codificar los protones de la segunda fila con otra posición de los spin, y los protones de la tercera fila con una tercera posición de los spin. Pero Profe, tenemos, ¿sí? no se ve el PPT. No está compartiendo pantalla, creo. A ver. Ahí. Sí, ahí sí. Ya. Gracias. Entonces lo que les mencionaba acá, que tenemos con este nivel de la pendiente de la gradiente, y nosotros vamos a tener que tenemos la primera fila que va a tener a los protones que están contenidos en esta fila de la matriz con una posición de los spin. Vamos a tener la segunda fila, que todos estos protones que están contenidos en esta fila van a tener otra posición del spin, y, y la tercera fila va a tener otra posición del spin. Por ende, cuando nosotros apaguemos nuestra gradiente I, vamos a tener que todos los protones van a tener esta codificación previamente de base, antes que se active la otra gradiente. Cuando se activa la gradiente de codificación de frecuencia, los spin de los protones van a tener una posición inicial, ¿ya? Y esa posición inicial es la que nosotros generamos que con las gradientes bipolares se desfasen y vuelvan a refasar, volviendo a la misma posición que los dejó la gradiente I. La diferencia está que la frecuencia de giro que van a tener estos protones va a ser distinta en cada columna,
Entonces, nosotros vamos a tener que en esta columna vamos a tener que van a girar los spins más lentos, en esta otra columna va a tener los spins con un poco más de velocidad, y la tercera columna van a estar girando más rápido. Y esa velocidad del giro va a estar directamente influenciada por el punto en el cual están interaccionando con las gradientes. A mayor pendiente, disculpa, a mayor, no a mayor pendiente, a mayor área en la cual van a estar interaccionando, van a tener mayor velocidad versus en el punto en donde van a tener menor área de interacción con la gradiente, va a tener una velocidad más lenta. ¿Se fijan? Aquí tenemos un punto en que este sería nuestro punto medio en el cual va a tener la intensidad de campo propio del magneto, y después vamos a tener acá arriba por ejemplo, voy a hacer aquí 1.5, y después acá en la interacción de la gradiente va a ser acá 1.6. En cambio, acá va a ser 1.4. Por ende, esa diferencia de interacción de estos protones con los 3 puntos de la gradiente va a definir la velocidad de la frecuencia a la cual van a estar procesando estos protones. Y cuando nosotros generamos la suma de esta información, nosotros tenemos que el primer píxel va a tener un desfase del grado 1 y una frecuencia 1. En el caso del segundo píxel va a tener una fase 1, pero frecuencia 2. Y en el tercer píxel va a tener fase 1, frecuencia 3. En el cuarto píxel vamos a tener que tiene fase 2, frecuencia 1. El quinto píxel va a tener fase 2 y frecuencia 2, y así sucesivamente hasta completar la matriz completa de adquisición en la cual ningún píxel va a ser igual a otro. Por ende, se va a poder discriminar un área por completo del píxel siguiente, del píxel que está al lado. Y esto nos permite reconstruir una imagen que va a estar, en este caso, representada por el total de ecos que se obtuvieron y con el total de las codificaciones tanto de frecuencia y de fase que se codificaron. Ahora, el punto es que nosotros vemos el producto final. No, en el equipo nosotros no vemos esta codificación propiamente tal, pero sí es necesario que se sepa que nosotros tenemos esta primera codificación que es de fase, una segunda codificación que es de frecuencia, y la sumatoria de estas dos, esta información que está en esta matriz, es exactamente la misma que es la que representa la imagen. ¿Ya? Nosotros tenemos que cada vez que generamos la planificación de un corte, nosotros tenemos que tener claro qué matriz vamos a utilizar. Por ejemplo, la matriz que está representada aquí, ¿de cuánto es? Según ustedes. ¿De 3×3? Bien, súper. Y si es de 3×3, ¿cuántos ecos generamos? ¿Pueden ser 9, profe? ¿Qué opina el resto?
Yo creo que sí, pero la verdad, profe, es que no he entendido mucho. Está como medio complicado. Ya. Esta parte, chicos, es igual no es simple de comprender en primera instancia, ¿ya? Porque es algo que de la base en sí incorpora conceptos ya de aplicación de las gradientes propiamente tal. Ahora, cuando yo le hice la pregunta, ¿cuántos ecos se obtuvieron en esta matriz de 3 por 3, que bien dijo su compañero? Otro compañero mencionó que eran 9 ecos. ¿Y por qué mencionó que eran 9 ecos? Porque vio 9 píxeles propiamente tal. Ahora, nosotros, chicos, obtenemos un eco por cada fila que se estimula, ¿ya? Eso quiere decir que tenemos nuestro primer eco acá, nuestro segundo eco en la fila, en la, en este caso, la fila 2, y el tercer eco en esta fila. Las columnas son solo codificación de fase. Las columnas, disculpe, son solo codificación de frecuencia. La codificación de fase es la que define cuántos ecos vamos a obtener en esta matriz. Si nosotros queremos obtener una matriz de 128 por 128, ¿cuántos píxeles vamos a tener? ¿Píxel o eco, profe? Píxel en primera instancia, 16.384. ¿cierto? ¿Y cuántos ecos vamos a obtener? Lo que había dicho antes. Yo no me acuerdo cuánto era matriz. 128. Eso. 128. ¿Se fijan? Que es una diferencia estratosférica. Entonces, ¿por qué les doy este ejemplo? Para que separen dos conceptos. Una es el número de píxeles que va a estar contenida en la matriz versus el número de ecos que nosotros vamos a obtener en esta matriz, ¿ya? Y ese número de ecos va a estar definido en base a la cantidad de filas que vamos a establecer en nuestra codificación de fase. Aquí. Por ende, tenemos que en la codificación de fase vamos a establecer cuántos ecos vamos a obtener. Si nuestra matriz es de 128, por 128 vamos a tener 128 ecos. Pero si nuestra matriz es de 64 en el sentido de la fase y 128 en el sentido de la frecuencia, ¿cuántos píxeles vamos a obtener? 64 por 128. ¿Cuántos píxeles? Chicos, 8.192. ya. ¿Y cuántos ecos vamos a obtener? Les repito cómo era la matriz. La matriz tenía 64 codificaciones de fase y 128 codificaciones de frecuencia. Por ende, la multiplicación dio un total de 8.192 píxeles. Y ahora yo les pregunté cuántos ecos necesitamos 64. exactamente. Para completar la matriz necesitamos 64 ecos. ¿Ya? Y la otra pregunta que queda es,
si nosotros tenemos una matriz de 128 codificaciones de fase y 64 codificaciones de frecuencia, vamos a tener 8192 píxeles, pero vamos a obtener 128 codificaciones de, vamos a tener 128 ecos contenidas en esta matriz. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Súper. ¿Y por qué hice esa pausa? Porque toda esta información que proporcionan los ecos que nosotros estamos obteniendo por cada TR de una secuencia va a estar contenida aquí en el espacio K. Y nosotros establecemos en qué posición vamos a poner cada eco dentro del espacio K. Nosotros establecemos si ese eco va a estar contenido en la parte superior del espacio K, va a estar en la parte central o va a estar en la parte inferior. Entonces, nosotros establecemos que nuestra codificación, tanto de fase como frecuencia, tiene una posición específica dentro de este espacio K. Si bien es cierto, este espacio K es un espacio virtual en el cual contiene toda la información de los ecos, nosotros trabajamos con el espacio K en base a las transformadas de Fourier. En ese sentido, vemos que esta información que está en el espacio K podemos representarla en ese caso en espectros, que son gráficos propiamente tal con cuantificación de metabolitos, o representamos esta información en una imagen propiamente tal. Hoy en día también se genera, chicos, todo lo que viene de la mano con la inteligencia artificial, que lo que hacen al fin y al cabo es, en resumen, porque es bastante más complejo, en que todos estos algoritmos, toda esta información es procesada ya y representada en un informe escrito propiamente tal, que lo que al fin y al cabo es representar la misma información que está contenida en esta raw data, en este espacio K, en un informe escrito. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, lo que va a estar contenido en el espacio K van a ser el total de ecos que ustedes definieron en su matriz. Por ende, si nuestra matriz es de 256 codificaciones de fase y 256 frecuencias, nosotros vamos a tener un total de 256 ecos. Y estos 256 ecos se van a dividir en una parte positiva, en una parte superior que es positiva y una parte inferior que es negativa. Y esto va a estar con 128 ecos en la parte superior y 128 ecos en la parte inferior. Y esta división es causada por la pendiente que genera la gradiente en el eje Y, que es relacionada con la gradiente que es de codificación de fase, en la cual nosotros vamos a tener nuestro punto central, que va a estar netamente como nuestro punto cero, que va a ser la intensidad de campo del magneto, y a medida que nosotros vamos aumentando hacia la parte positiva, nuestra gradiente va a ir generando un incremento de la intensidad del campo con la cual están interaccionando estos protones de hidrógeno, y a medida que nosotros, en el otro sentido, a medida que nosotros vamos alejándonos o con valores inferiores, en el sentido menos 1, menos 2, menos 3, vamos a ir disminuyendo la intensidad de campo en la cual los protones van interaccionando con, eh, con, esta, con esta gradiente, con esta intensidad de campo. Entonces, esto es lo que hace la gradiente de codificación de fase, que es generar esta variación lineal de la intensidad del campo, que nos va a permitir establecer en qué punto o en qué línea nosotros vamos a codificar este eco. Entonces, nosotros tenemos que a mayor, en este caso, área
de la gradiente, en este caso a mayor intensidad de la gradiente, vamos a tener un valor más alejado, que va a ser en este caso el de 128. A medida que nosotros vamos disminuyendo la gradiente, o vamos acercándonos en este caso al punto central de la gradiente, vamos codificando el centro del espacio K, y si nosotros pasamos a la parte inferior y al menos 128, este último eco se codifica en la parte inferior. Entonces nosotros tenemos que esta matriz que se completó con todos estos ecos es la que nosotros definimos como un espacio K, que al fin y al cabo es la raudata de la imagen, que nosotros podemos esta información transformarla en una imagen o transformarla en un espectro de espectroscopía. Pero nosotros estamos acostumbrados mayoritariamente a trabajar con imágenes, más que trabajar con gráficos de metabolitos, de intensidades propiamente tal. Entonces, esta información se representa en base y se le asignan tonos de grises dependiendo de la intensidad de la cantidad de protones que están contenidos en cada uno de estos píxeles, y esa información que cada uno de estos píxeles está entregando va directamente en relación a cómo interaccionaron los tejidos que están contenidos, los protones que están contenidos en ese voxel, de ese tejido, para la liberación de la energía o para en el sentido, o para el retorno del estado aleatorio de los spin. Recuerden que nosotros tenemos dos fenómenos que se generan. Una es qué tan fácil los protones liberan la energía, que es la recuperación de la longitudinal, versus qué tan rápido estos protones vuelven a su estado aleatorio de posición inicial de estos spin, que es la pérdida de la transversal. ¿Cierto, chicos? Con eso yo creo que tienen esa parte más que clara, que va enfocado principalmente al primer certamen, ¿cierto? Sí, profe. Súper. Nosotros tenemos aquí la parte en la cual toda esta información que está contenida en el espacio K también tiene divisiones en las cuales tienen una utilidad, en el sentido que la parte periférica, en la parte más distal del espacio K, tanto en la parte positiva más distal como en la parte negativa, especifica principalmente toda esta periferia del espacio K, la definición de codificación espacial. Y la parte más central contiene esta codificación o este contraste en la cual va a permitir tener mayor diferencia entre tonos de gris. Si nosotros quisiéramos representar una imagen solo con el centro del espacio K, vamos a obtener una imagen con un alto contraste entre los tejidos cerebrales, versus si nosotros codificamos solo con la periferia, vamos a obtener una imagen con una buena resolución espacial, pero no vamos a poder discriminar un tejido del otro. Versus una imagen que contiene este equilibrio en el cual el espacio K está con toda la información, vamos a tener una imagen de mejor definición, y tanto en definición tanto espacial como de contraste. Después viene, chicos, una parte que hace referencia al llenado del espacio K. Y el llenado del espacio K es cómo generamos que esta matriz se va a llenar. Si bien vimos la primera parte, que es un llenado secuencial, en la cual vimos que se llenaba la primera línea, después se llenaba la segunda línea y la tercera línea de forma consecutiva, hasta obtener el llenado del espacio K de estos 256 ecos, de estas 256 líneas. Nosotros tenemos trayectorias que pueden generar llenados de forma distinta.
Y aquí es donde tenemos estos 6 tipos de llenado del espacio K, que van a estar de la mano con el tipo de matriz que nosotros vamos a trabajar y el tipo de configuración, de codificación de la imagen. Entonces, la primera que vimos, o la que se ejemplificó cómo se iba llenando este espacio acá, fue con el tipo de llenado secuencial. La que va, la primera línea con el primer eco, después llenamos la segunda línea, de la misma forma que la anterior, de derecha a izquierda, ¿se fijan? Acá, de derecha a izquierda, o en el sentido, ¿cómo prefieren que le explique acá? Porque uno está acostumbrado a ver en base a como ve las imágenes, chicos, en resonancia, en el sentido que uno está acostumbrado que el lado derecho está acá y el lado izquierdo está acá, en la imagen. Entonces, claramente uno explica esto de derecha a izquierda, ¿ya? Hay personas que lo pueden entender que es de izquierda a derecha, viéndolo de frente, como espejo. No sé si se entiende. Sí, profe, sí se entiende ¿Sí? eso. Ya. Entonces, para que no genere confusión al respecto. ¿Ya? Entonces, lo voy a explicar de esta forma, que es de derecha a izquierda, que es de forma secuencial, que a medida que se va llenando estas líneas van a ser siempre de derecha a izquierda y de forma ordenada hasta completar la matriz completa. Después viene la que es la de scrolling, la secuencial de scrolling, que tiene un llenado desde el centro del espacio K hasta completar toda la parte inferior, que es la parte negativa, y después asciende desde, en este caso, el eco número 7, hasta nuevamente llegar al llene completo, que es el último eco que va a llenar la parte central, ¿ya? Y siempre en este sentido de derecha a izquierda. Vamos a obtener un llenado concéntrico, que esto es intercalado, en el sentido llenamos la primera línea central de la parte negativa, después llenamos la segunda línea central de la parte positiva, después volvemos a la parte negativa y llenamos esta tercera línea y pasamos a la parte positiva llenando la cuarta línea de forma alternada hasta completar la matriz completa, hasta completar todo el espacio acá. Por ende, siempre vamos a estar llenando nuestros primeros ecos en el centro de la imagen. También tenemos una forma secuencial, chicos, en la que nosotros vamos a dividir nuestro espacio acá, ya sean 4, en 5, en 6, y eso nosotros lo definimos, pero aquí en el ejemplo está dividido en 4. Por ende, vamos a llenar nuestras primeras 4 líneas en cada uno de estos segmentos. Esto quiere decir que vamos a tener nuestra primera línea en el segmento 1, el segundo eco va a estar en el segmento 2, el tercer eco va a estar en el segmento 4 y el cuarto eco va a estar en el segmento 5. Y así sucesivamente hasta completar toda la matriz. Después viene un tipo de llenado que es el zigzag, que va a estar de derecha a izquierda y después viene de izquierda a derecha. ¿Se fijan? Y este llenado, si bien es un llenado que tiene de forma consecutiva y se asemeja mucho al orden que tiene el secuencial, tiene un llenado que a medida que va llenando la línea, llena desde derecha a izquierda y después de izquierda a derecha. De derecha a izquierda y de izquierda a derecha, hasta completar todo el espacio acá. Y existe un último, que en este caso llena desde el centro del espacio acá hacia la periferia, o desde la periferia hasta el centro, ¿ya? Y nosotros llenamos y definimos qué queremos en primera instancia. Si que nosotros queremos una imagen con un alto contraste, llenamos desde el centro hacia afuera, y si queremos una imagen con alta resolución, llenamos de afuera hacia adentro. Generalmente nosotros obtenemos nuestros primeros ecos, que son los más energéticos, los que van a tener mayor energía, los colocamos en la posición del espacio acá que nosotros queramos
obtener mejor definición, ya sea desde la resolución, ya sea de resolución espacial o sea de resolución de contraste, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? Chicos, Sí, profe, sí, se hasta entiende. aquí, Sí, ¿vamos bien? creo. Bueno, si bien esta parte es como un poquito más pesada, pero a medida que lo van leyendo o lo vuelven a leer, chicos, podemos después en la clase siguiente dar unos minutos de revisar el guile y vamos leyendo ítems en los cuales ustedes tengan dudas. Podemos hacer estas pausas correspondientes y los explicamos. Lo que me interesa es que ustedes en primera instancia tengan estos conceptos que son una de selección de plano de corte, que va la primera gradiente que interacciona. Después viene la decodificación de fase, que se aplica la segunda gradiente. Y la codificación de frecuencia, que es la tercera gradiente. Toda la información que nosotros obtengamos de estos ecos que recogimos va a ir en una matriz. Y esta matriz va a ser la que nosotros vamos a completar y después vamos a hacer esta transformada de Fourier y la vamos a representar en una imagen que va a ser analizada por ustedes en pantalla. Ahora, tienen que tener en cuenta que si nosotros trabajamos con matrices más grandes, vamos a tener mayores tiempos de adquisición porque tenemos que obtener mayores ecos, pero a su vez vamos a tener mayor definición de las estructuras que nosotros vamos a estar representando. Versus si nosotros trabajamos con matrices muy pequeñas, en sentido matriz de 64 por 64 o 128 por 128, vamos a tener una adquisición de la imagen más rápida, pero con pérdida de definición porque los voxels, que en este caso los píxeles que están siendo representados, van a ser más grandes. ¿Se fijan? Versus si nosotros tenemos una matriz de 512 por 512, vamos a tener píxeles más pequeños. Y esto va de la mano, chicos, con todo esto de las pantallas, de alta definición, que son estos 720, ¿cómo se llaman? 720p o 128, no, 1024, y ahora ya van en la 4K, 5K o 8K. Chicos, a ver, si ustedes, no sé, si han escuchado algo más superior de estas pantallas. Estamos hablando en general de pantallas de televisión, de monitor, de computador. ¿Cuánto es lo más alto que han escuchado? 4K Full HD. 4K Full HD. Ahora, dentro de esta pantalla de 4K Full HD, si nosotros tenemos 4K en una pantalla que es de 32 pulgadas versus 4K en una pantalla que es de 56 pulgadas, ¿cuál va a tener mejor definición? ¿Cómo, profe? Si nosotros tenemos 4K en un televisor de 32 pulgadas y tenemos 4K en un televisor de 56 pulgadas, ¿en cuál nosotros vamos a ver mejor una película? ¿No será en el de más pulgadas? ¿No? ¿Todos piensan igual, chicos?
No sé, profe, quizá en el más chico, porque si no tendría que ser más grande. Bueno, si hablamos de los voxels y todo. Efectivamente. Nosotros si tenemos, y aquí se los voy a dejar eh, como cierre de la clase propiamente tal, chicos, en la cual ustedes, si tenemos un FOV, que es nuestro campo de visión de una imagen fijo, y nosotros solo modificamos la matriz, vamos a obtener que tenemos, a medida que nuestro FOV va a ser, voy a dar un ejemplo de un FOV de 256 por 256, y nosotros tenemos píxel, una matriz de 256 por 256, nuestro píxel va a ser de 1. Si nosotros mantenemos este FOV de, 100, de 256 por 256 y aumentamos la matriz a 512, ¿qué va a pasar con el tamaño del píxel? Se va a dividir a la mitad, porque tenemos que meter más píxel dentro del mismo FOV. ¿Se entiende? Por ende, para dar cabida a todos estos píxeles, tenemos que generar píxeles más pequeños. ¿Y qué implica generar píxeles más pequeños? Que nosotros vamos a tener una mejor resolución espacial de la imagen. ¿Ya? Si nosotros tenemos, en este caso, yo les di el ejemplo del televisor de 32 pulgadas con televisor de 56 pulgadas, manteniendo en ambos 4K, que el 4K hace referencia de una matriz de 4K, lo que nosotros estamos haciendo, chicos, es mantener una definición de 4K en un televisor de 32 pulgadas, y si pasamos esos 4K a un televisor de 56 pulgadas, lo que estamos haciendo es agrandar el píxel. ¿Se fijan? Y ese agrandar el píxel, lo que estamos haciendo es perder definición, porque tenemos píxel más grande, la imagen se va a ver a tal punto que puede ser como Minecraft. ¿Han jugado Minecraft alguna vez? Yo sí, profe. ¿Y cómo es la imagen en Minecraft? Son puros píxeles. Bueno, serían voxels en todo caso porque son en 3D. Son puros cuadrados, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es el concepto, chicos, que me interesa que logren internalizar en cuanto y esto va de la mano con la calidad de la imagen en sí. Nosotros tenemos criterios que van en estos 4 puntos que nosotros tenemos que tener súper claro, que todo lo que nosotros modifiquemos en tanto relación sea el ruido, contraste de la imagen, la resolución espacial y el tiempo de adquisición, ah, van a afectar en el producto final que nosotros tengamos, que vamos a ver, y también va a afectar en la capacidad diagnóstica que tenga esta imagen. Si nosotros no somos capaces de establecer límites de adquisición en las cuales la imagen se mantenga dentro de un rango diagnóstico, vamos a estar propensos a que se nos pase alguna patología. Si nosotros somos capaces de establecer un criterio de calidad de imagen diagnóstica, chicos, vamos a tener una, en este caso, vamos a tener informes mucho más certeros. Chicos, ¿se entiende? Voy a dejar hasta aquí más que nada esta parte para que puedan madurar todos los conceptos que vimos, porque ya pasamos al área de calidad de imagen, y esta área de calidad de imagen igual tiene su grado de concentración, de peso, que tiene que ser muy bien, entre comillas, con la maduración de los conceptos previos. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda al respecto.
Al menos yo no, profe. No, yo tampoco. O sea, respecto a la clase, no. Respecto al certamen, sí. ¿Cuál es la duda con respecto al certamen? A ver. Había una pregunta, la última, que decía, déjeme leer, se la leo. ¿Dónde está? Decía, explique el flujo de atención que existe en un servicio de resonancia magnética. Y eso fue lo que pasamos en la última clase, que supuestamente no iba a entrar. ¿Y se acuerdan de la primera clase? Cuando les mencioné la secretaría, el tema de la sala de exámenes. Yo ¿Cómo se- personalmente no. Ya, chicos, no se compliquen. Miren, esa pregunta se las coloqué netamente para ver qué tanto habían internalizado como servicio propiamente tal, ¿ya? Así que eh, la podemos dejar afuera eh, y descontar esos puntos correspondientes y nos enfocamos a la, a la primera parte. ¿Les parece? Sí, profe, por favor. De acuerdo, sí. ¿Pero la respondieron, hicieron el intento, algo o simplemente la desecharon? Yo la No pensé, sé, pero qué le dice, estaba hablando de esas, de la sala de control, de examen, de todo lo que había, pero yo pensé que el flujo se refería a cuando empezaba el call center, con el consentimiento informado del paciente y todo eso, pero ¿Ya? eso yo dije desde la clase que pasó y dijo que no iba a entrar, entonces por eso no le respondí. Ya. ¿Pero entienden a grandes rasgos el flujo de atención existente, más o menos? O sea, sí, se supone que sí, por lo que explicó usted, pero por lo que me acuerdo, porque el resto era lo de la sala de examen, de informe, la otra que estaba, la sala de espera, y todas esas salas que eran como cinco, por ahí. Pero Se lo fi- resto era de la otra clase. Bueno, no se compliquen. Eh, incluso es algo, ahí vamos a complementar esa clase con todo el tema de la codificación de exámenes, ¿ya? A grandes rasgos, que ustedes conozcan todos los exámenes que nosotros vemos como codificación FONASA propiamente tal, ¿ya? Así que vamos a dejar, yo creo que unos minutos en la cual vamos a tomar esa clase y le vamos a incorporar esta otra información de la codificación FONASA y todas estas prestaciones que, si bien están codificadas y nosotros adquirimos con sus respectivos protocolos, versus otro grupo de exámenes que no tienen codificación, ¿ya? Para que también sepan de antemano cómo es este universo de exámenes de resonancia magnética, ¿ya? Bueno, profe. Así que la podemos dejar afuera y díganle a sus compañeros ahí que serán tranquilizadores esa parte. Así que ahora quien la haya respondido eh, y la desarrolla bien, así que ahí podemos ver si que les favorece o no considerar esos puntos. ¿Ya? Bueno, profe. No sé si alguien le habrá respondido, yo no. Nada, tranquilo. Eh, Vamos a tener esa flexibilidad. Así que eso, chicos, otra pregunta. En base a lo que hemos avanzado en cuanto a todo lo que es resonancia magnética propiamente tal, ¿cómo se sienten al momento de ver una imagen? ¿Entienden lo que ven cuando revisan un paper, un documento o ven una imagen de resonancia magnética? ¿Reconocen estas ponderaciones? algunas sí, las principales. Sí, o sea, algunas que son como muy obvias, pero hay otras que se parecen y yo creo que cuesta un poco, pero hay que entrenar el ojo y ver hartas imágenes, y que igual no estamos acostumbrados. Porque después viene una parte que yo les mencioné, el tema de los protocolos. En las imágenes después vamos a considerar el tema de estos revisión de estudios de imágenes en la cual ustedes ya tienen conceptos de ponderaciones
¿Se fijan? Y después viene una parte de técnicas especiales o de secuencias rápidas, en la cual viene como el desglose de la parte física todavía. Pero me interesa que toda esta información se complemente con estudios de resonancia magnética, en la cual se generen estos ejemplos de resonancia cerebro con patología tanto, resonancia de columna con patología tanto. Entonces, la idea es ir viendo todos estos protocolos para que cuando lleguen a internado o campo clínico puedan ustedes decir, "Hey, estos son lo que vimos nosotros teóricamente como referencia, chicos, porque en cada centro es distinto en comparación a lo que están haciendo en ese minuto en ese centro, ¿ya? Entonces así se genera un tema de conversación con el colega que está ahí, ¿ya? Ya sea en cuanto a la patología, ya sea en cuanto a los parámetros que se planificaron, o ya sea en cuanto a las adquisiciones propiamente tal. Entonces, por eso también me interesa tener esta cantidad de conceptos en las cuales ustedes digan, aquí está el protocolo de base, de referencia que se pasó en la universidad, versus lo que se está viendo en campo clínico, ¿ya? Para que tengan también esa noción y flexibilidad al momento de enfrentarse ante este tipo de situaciones, porque un colega les va a decir, hey, este es el protocolo sagrado para esta patología. Pero después va a venir otro colega de otro centro y le va a decir, hey, este es el protocolo sagrado para para esta misma patología. Y ustedes se van a encontrar que en la universidad se pasó otro protocolo distinto para la misma patología. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes qué creen que se puede generar en base a esto? ¿O qué puede estar causando estos tres tipos de situaciones? Chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Lo voy a repetir? Lo que pasa es que después se viene la parte en la cual vamos a ver protocolos. Entonces vamos a ver un protocolo que es un protocolo base. Después vamos a tener otro protocolo que va a ser, o van a ir a un centro, en el decir, un colega le va a decir, hey, este es el protocolo eh, propio de esta patología y este es el protocolo que se hace. Después quizás van a estar en otros centros y van a ver que la misma patología tiene otro protocolo que tiene, y el colega que está en ese centro le va a decir, hey, este es el protocolo que es específico para esta patología. Y después ustedes van a comparar que en la universidad le pasaron otro protocolo distinto al de los otros dos que va enfocado a la misma patología. ¿Qué es lo que puede generar que tres protocolos distintos sean enfocados a la misma patología y todos digan que es el protocolo destinado a eso? ¿Cuál podría ser una variable si se mantiene constante la misma patología? Que a lo mejor no es solamente la patología, sino que las técnicas para obtener las imágenes pueden ir variando y aún así tener resultados similares. Ya, bien. Si mantienen, por ejemplo, el mismo equipo, los tres centros, y mantienen la misma patología en los tres centros, ¿qué otra variable hay? Aparte del tecnólogo. El médico, el radiólogo que lo pide, quizás le gusta el otro protocolo, no ese. Bien, eso, chicos. El radiólogo tiene un rol protagónico al momento de establecer qué protocolo se le va a hacer a cada patología. ¿Por qué? Porque actualmente, estandarizado a nivel nacional, son protocolos son muy pocos los protocolos que están estandarizados. Versus que cada centro formador de especialistas en radiología
estamos hablando acá en la Universidad de Concepción, especialistas de radiología, en la Católica, en la Chile, van a tener protocolos o análisis de patologías de forma distinta. Si bien hay similitudes base, pero tienen protocolos distintos. Por ende, cuando uno llega a trabajar a un lugar, uno siempre se adapta a los protocolos que están en ese lugar en base a donde el radiólogo hizo su beca de especialidad. ¿Se fijan? Por eso yo les mencionaba antes de que uno establece un protocolo como referencia para que ustedes tomen la consideración y como tema de conversación frente al momento de llegar a un campo clínico o llegar a su internado o llegar posteriormente a trabajar. Y ustedes vayan nutriendo todo esto con la información que se va recopilando. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando yo estuve acá, bueno, en este caso, como campo clínico acá en Concepción, una de las razones por las cuales yo me quise ir a hacer mi internado en Santiago fue netamente tener una visión un poco más amplia de lo que se hace, ¿se fijan? Entonces, eso te va generando que tú puedas ir aplicando cosas nuevas en tu puesto de trabajo, ¿se fijan? Entonces, eh, ahí también se genera este bichito, chicos, en el cual ustedes, y bueno, siempre en este caso ustedes no tienen esta parte de campo clínico actualmente por un tema de la pandemia, pero los chicos que realmente rotan con nosotros acá en Concepción, yo siempre les menciono, busquen ojalá hacer el internado en un lugar donde no hayan rotado. ¿Por qué? Porque así tienen una perspectiva mucho más amplia. Ahora, hay múltiples factores que se evalúan dentro de esto, en la cual ustedes definen por temas familiares, el tema económico, un montón de cosas en las cuales ustedes establecen o incluso por nota definen dónde van a optar. Entonces, eh, pero siempre teniendo la base de que en qué área se quieren especializar. Ya vieron, ya van a ver medicina nuclear, radioterapia, ahora están viendo escáner, resonancia, rayo ya la vieron, o, o ecografía después el otro año. Bueno, y ustedes van a establecer en qué rumbo van a tomar y su internado ojalá vaya enfocado a eso. Así que eso pues chicos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, aparte de la de certamen. No, profe, yo no. Lo que sí, chicos, tenemos que ver es fijar un día. Vamos a tener aquí la grabación más que nada para no